Predator es indiscutiblemente uno de los pilares más legendarios del cine de acción. Lo tiene todo: héroes musculosos, detonaciones masivas, un cazador alienígena escalofriante y diálogos que ya son patrimonio de la cultura pop. Sin embargo, detrás de la intensidad de la jungla y la magia de la ciencia ficción, ocurrieron eventos verdaderamente extraños durante la filmación. Entre entrenamientos ocultos, sanguijuelas implacables y efectos prácticos que han resistido el paso del tiempo, esta cinta es mucho más compleja de lo que aparenta. Ya sea que la hayas visto una docena de veces o acabes de descubrirla, estos 20 datos curiosos te harán ver a Depredador con otros ojos. Número 20. El origen de un monstruo icónico. El diseño final del depredador se inspiró en las máscaras tribales africanas y en la textura de la piel y el movimiento de los lagartos. Y el viaje para llegar allí fue realmente salvaje. Mientras estaba en un vuelo compartido con el director James Cameron, Stan Winston estaba esbozando ideas y mencionó que estaba pensando en mandíbulas. Cameron respondió casualmente que siempre había querido ver una criatura con mandíbulas. Ese pequeño comentario quedó grabado en la mente de Winston y se convirtió en el elemento definitorio del diseño. Winston buscó inspiración en las máscaras tribales africanas tradicionales, estudiando la forma en que exageraban los rasgos faciales para crear expresiones de poder, misterio y miedo. Quería que el depredador pareciera antiguo e inteligente, pero también brutal y primitivo. Combinó la geometría audaz de las máscaras con las texturas escamosas y correosas de lagartos y reptiles, dándole a la criatura una sensación terrenal y orgánica. Esos apéndices tipo rastas fueron el toque final, inspirados tanto en la estética tribal como en el mundo natural. El resultado fue instantáneamente icónico. El depredador parecía algo ancestral que había estado acechando a sus presas durante siglos. Lucía creíble y al mismo tiempo completamente extraño. Esa mezcla perfecta de arte tribal y naturaleza de sangre fría es precisamente lo que lo hizo tan inolvidable. Número 19. La frase que casi no existió. Imagina un mundo donde Arnold Schwarzenegger nunca gritó «Ve al helicóptero». «Get to the chopper». Difícil de creer, ¿verdad? Pero estuvo a punto de suceder. Esta línea, que hoy es una de las más icónicas y parodiadas del cine de acción, casi fue eliminada durante la edición de Depredador. En su contexto original, no era más que una orden urgente. Dutch instando a Anna a escapar antes de que el depredador los alcanzara. Sin embargo, la forma en que Arnold la entregó, con esa intensidad arrolladora y su inconfundible acento austriaco, hizo que la frase cobrara vida propia. A pesar de eso, algunos productores consideraron que sonaba exagerada y que podía romper el ritmo de la escena, por lo que evaluaron cortarla por completo. Por suerte, alguien en el equipo de edición tuvo la visión suficiente para dejarla intacta. Con el tiempo, esa decisión demostró ser absolutamente acertada. «Ve al helicóptero» se transformó en mucho más que una simple línea de diálogo. Se convirtió en un fenómeno cultural que ha sido citado, remezclado y homenajeado innumerables veces a lo largo de décadas. Lo que pudo haber terminado en el piso de la sala de edición terminó siendo historia del cine. Número 18. El audio de la jungla tuvo que ser completamente reconstruido. Uno de los secretos mejor guardados de Depredador es que gran parte del sonido que escuchas en las escenas de la selva no fue grabado allí. Puede sonar contradictorio, especialmente en una película llena de disparos, explosiones y acción desenfrenada, donde todo parece tan crudo y real. Pero la verdad es que filmar en una auténtica jungla mexicana resultó ser mucho más complicado de lo que el equipo anticipaba. Visualmente, la locación era perfecta. Densa vegetación, iluminación natural espectacular y kilómetros de terreno salvaje que vendían perfectamente la sensación de aislamiento y peligro. Sin embargo, desde el punto de vista del sonido, la jungla era un caos absoluto. El ruido ambiental era ensordecedor.
Pájaros graznando sin control, insectos zumbando constantemente, generadores ruidosos en el fondo y hasta voces distantes de pueblos cercanos. Todo se colaba en las grabaciones de diálogo, arruinando toma tras toma. Sumado a eso, las condiciones climáticas impredecibles, con ráfagas de viento y tormentas repentinas, hacían prácticamente imposible capturar audio limpio. Una vez terminada la filmación, el elenco tuvo que regresar al estudio para volver a grabar muchas de sus líneas mediante un proceso llamado ADR, o reemplazo automático de diálogo. Los actores debían sincronizar sus voces a la perfección con los movimientos de sus bocas en pantalla, recreando la misma intensidad, emoción y ritmo de las tomas originales. Fue un trabajo largo, meticuloso y agotador, pero absolutamente necesario para mantener la coherencia de la película. El resultado es impecable. A menos que sepas que esto ocurrió y busques señales específicas, jamás notarías que gran parte del diálogo no proviene de esa jungla. Es uno de esos toques invisibles de magia cinematográfica que te hacen valorar el enorme esfuerzo detrás de cada segundo de película. Lo que parece auténtico y visceral fue cuidadosamente pulido en postproducción con precisión milimétrica. Número 17. Kevin Peter Hall interpretó al piloto del helicóptero. En 19º lugar, Kevin Peter Hall interpretó al piloto del helicóptero. La mayoría de los fanáticos conocen a Kevin Peter Hall como el depredador, el cazador silencioso de otro mundo que lucha contra Arnold Schwarzenegger en uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la historia del cine de acción. Lo que muchos ignoran es que Hall también tuvo un, y breve pero significativo papel al final de la película, el piloto del helicóptero de rescate. Así es. El mismo hombre que pasó toda la producción enterrado bajo capas de látex y animatrónica, interpretando a un alienígena letal, también aparece con su rostro real en pantalla. En la escena final, después de que Dutch sobrevive a la brutal experiencia en la jungla, llega un helicóptero para rescatarlo. El piloto que se gira para mirarlo no es otro que el propio Hall. Es un detalle que pasa desapercibido en un parpadeo, pero representa una simetría perfecta. El mismo actor que intentó cazar al héroe durante toda la película termina siendo quien lo lleva a un lugar seguro. La razón detrás de esta decisión fue tanto práctica como emotiva. Después de pasar semanas con un traje sofocante y pesado, casi sin ser reconocido, el director John McTiernan quiso darle a Hall una aparición adecuada donde el público pudiera ver su rostro. Con una altura de más de 2 metros, Hall era imposible de ignorar físicamente, pero sus personajes casi siempre estaban ocultos bajo maquillaje de criaturas. Este cameo fue una forma pequeña pero significativa de reconocer su enorme contribución. También es un gran huevo de Pascua para los fanáticos. Una vez que sabes buscarlo, el momento cobra un significado especial. Kevin Peter Hall fue más que el hombre detrás del monstruo. Ayudó a definir uno de los villanos más emblemáticos de la historia de la ciencia ficción. Y por unos segundos pudo ser el tipo que salva el día. Número 16. Carl Weathers entrenó en secreto. Weathers interpretó a Dillon, el elegante agente de la CIA con un traje impecable y un apretón de manos aún más memorable. Ya era conocido por su impresionante físico gracias a su papel de Apollo Creed en la saga Rocky. Pero cuando llegó el momento de compartir pantalla con Arnold Schwarzenegger y un elenco repleto de estrellas de acción musculosas, incluso alguien como Carl Weathers sintió la presión de estar a la altura. Según relatos de detrás de cámaras, Weathers desarrolló una estrategia psicológica bastante curiosa. Les decía a los otros actores que no necesitaba ir al gimnasio, presumiendo que su físico le venía de forma natural. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Se colaba en la sala de pesas temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando no había nadie más alrededor. Su objetivo era mantener su ventaja competitiva y estar a la altura de gigantes como Schwarzenegger y Jesse Ventura, sin dejar que nadie notara el esfuerzo extra que estaba invirtiendo. Pero la cosa fue más allá. Weathers descubrió que Arnold iba al gimnasio a las 4:30 de la mañana antes de comenzar la filmación.
así que decidió llegar aún más temprano para superarlo. Entonces Schwarzenegger comenzó a ir a las 3:30. Fue en ese momento cuando Weathers se rindió, pensando que la competencia se había vuelto completamente absurda. Incluso intentó cambiar de estrategia pasándose al running, pero al día siguiente apareció Arnold corriendo también. Se convirtió en una especie de broma recurrente en el set, una rivalidad amistosa entre dos actores que querían verse lo mejor posible en pantalla. Weathers se centraba en proyectar confianza y tranquilidad hacia afuera, pero detrás de escena trabajaba tan duro como todos los demás. El resultado habla por sí solo. Su presencia en pantalla fue perfecta para el papel, mostrando ese equilibrio entre elegancia y poder físico que el personaje de Dillon exigía. Número 15. Bill Duke improvisó la escena del afeitado. Uno de los momentos más inolvidables de los personajes de Depredador proviene de Bill Duke, quien interpretó al intenso y silencioso Mac. Hay una escena extraña y curiosamente hipnótica en la que se afeita lentamente la cara con una navaja desechable en medio de la jungla. Él no está frente a un espejo. Él no está usando crema de afeitar. Él simplemente pasa la hoja por su piel una y otra vez. Incluso cuando ya no queda nada por afeitar, continúa, aumentando la presión hasta que la navaja se rompe en su mano. Es inquietante, personal y fue completamente improvisado. Esa escena no estaba en el guión. A Bill Duke se le ocurrió esta idea en el set como una forma de mostrar el desmoronamiento del estado mental de Mac tras la pérdida de su amigo Blaine. El afeitado se convirtió en un tic nervioso, una manera que tenía Mac de mantener su concentración mientras todo a su alrededor se volvía caótico y mortal. Ofreció al público una visión del estrés psicológico del personaje sin necesidad de una sola línea de diálogo. La simplicidad del momento es lo que lo hace tan efectivo. Es solo un hombre y una navaja, pero en manos de Duke se convierte en un instante de verdadera tensión. Esa pequeña improvisación se convirtió en una de las escenas más comentadas y recordadas de toda la película. Número 14. La jungla estaba plagada de sanguijuelas. Esto suena como algo que el propio depredador habría diseñado para torturar a la gente, pero era completamente real. El elenco y el equipo estaban trabajando en lo profundo de las selvas tropicales cerca de Palenque, Chiapas y Puerto Vallarta en México, rodeados de espesa vegetación, terreno salvaje y, sí, enjambres de sanguijuelas sedientas de sangre escondidas entre la maleza. Todos los días los actores caminaban por la densa jungla vistiendo equipos pesados y portando armas de utilería. Todo mientras intentaban parecer comandos intrépidos e implacables. Lo que no se ve en pantalla es que entre toma y toma estaban constantemente revisando sus botas, piernas y brazos en busca de sanguijuelas. Estos pequeños parásitos se enganchaban en el barro, se caían de los árboles o se colaban en los calcetines y la ropa. Nadie estaba a salvo. Se dice que algunos miembros de la tripulación tuvieron que tener a mano sal o encendedores para poder retirarlos rápidamente sin sufrir demasiadas picaduras. Arnold Schwarzenegger y el resto del elenco tuvieron que concentrarse en intensas escenas de acción y momentos dramáticos mientras lidiaban con el horror de la vida real de pequeñas criaturas chupándoles la sangre. De hecho, hay una escena donde Arnold tuvo que moverse por un pantano estancado completamente infestado de sanguijuelas, agua sucia incluida. No fue solo una molestia grave. Las sanguijuelas hicieron que el rodaje fuera física y mentalmente agotador. Imagínate intentando decir una línea seria mientras te preguntas si algo se está subiendo por la pierna de tu pantalón. A pesar del aspecto de alta tecnología de la película, fue realizada en condiciones primitivas brutales. La jungla no era solo un telón de fondo, era un personaje propio y a veces hostil. La amenaza del depredador era ficción. Las sanguijuelas, por otro lado, eran muy reales e implacables. Añadieron una capa de incomodidad a la producción que nunca llegó a la pantalla, pero definitivamente dejó una marca en todos los involucrados. Número 13.
El efecto de invisibilidad era magia de película de la vieja escuela. Hoy en día se podría asumir que el efecto de invisibilidad del depredador fue logrado con CGI moderno, pero en 1987 el equipo no contaba con esa tecnología. En su lugar recurrieron a la magia del cine de la vieja escuela, que era inteligente, complicada y consumía muchísimo tiempo. El resultado sigue siendo uno de los efectos de ciencia ficción más memorables de la década de los 80. La idea era hacer que el depredador se mimetizara con la jungla, como si estuviera camuflado, proyectando luz a su alrededor como un camaleón futurista. Para lograr ese aspecto, el equipo tuvo que filmar cada escena varias veces. Primero filmarían la escena con los actores y la jungla normalmente. Luego volverían a filmar exactamente la misma escena, pero esta vez con Kevin Peter Hall vistiendo un traje rojo brillante especial que parecía completamente ridículo en persona. Se eligió el color rojo porque era el más alejado del verde en el espectro cromático, lo que hacía que fuera más fácil aislarlo durante la postproducción. Esa versión del depredador con el traje rojo fue posteriormente eliminada cuadro por cuadro y reemplazada por una imagen distorsionada del fondo. Esto creó la ilusión de que algo invisible se movía entre los árboles, deformando ligeramente su entorno mientras avanzaba. Esta técnica se llama composición chroma key y a finales de los años 80 era de vanguardia. La compañía R. Greenberg Associates, encargada de los efectos ópticos, incluso agregó efectos ondulados y brillo para darle a la invisibilidad una sensación de movimiento fluido y orgánico. Todo el proceso llevó semanas de trabajo meticuloso para obtener solo unos pocos segundos de material utilizable, pero valió completamente la pena. La capa de invisibilidad del depredador se volvió icónica, y no se parecía a nada que el público hubiera visto antes. No solo ocultó a la criatura, sino que la hizo sentir sobrenatural y aterrador, todo sin un solo píxel de CGI. Solo cámaras, trajes rojos, composición óptica y mucha, mucha paciencia. Número 12. Filmaron en México, pero fingieron el calor. El rodaje realmente tuvo lugar en locaciones de México, especialmente en la zona selvática de El Edén, cerca de Puerto Vallarta, y en Palenque, Chiapas, donde la exuberante vegetación ayudaba a reforzar la atmósfera tropical deseada por la historia. Sin embargo, el clima no siempre cooperaba con la narrativa. En vez de calor agobiante, los actores y el equipo a menudo tuvieron que lidiar con temperaturas frías, humedad intensa y días lluviosos e incómodos. Arnold Schwarzenegger ha contado que para la famosa escena final pasó semanas cubierto de barro y soportando agua helada, y que necesitaban lámparas calefactoras encendidas para no congelarse entre toma y toma. Pese a que el guión requería que parecieran estar derritiéndose de calor en una jungla implacable, la producción tuvo que ingeniárselas. Utilizaron pulverizadores de agua y maquillaje brillante para simular sudor y modificar la iluminación para que las escenas lucieran bañadas por el sol. Incluso los movimientos y la respiración de los actores debían reflejar ese agotamiento extremo, aunque realmente estuvieran temblando de frío detrás de cámaras. El resultado fue tan convincente que la mayoría del público nunca imaginó que el verdadero desafío no era sobrevivir al calor, sino resistir el frío de la selva mexicana. Esa ilusión de temperatura ayudó a crear la tensión y claustrofobia que hacen tan memorable a Depredador. Número 11. La enorme estatura de Kevin Peter Hall. Para ser exactos, Kevin Peter Hall medía 2,18 metros de altura. Eso no es solo alto en el sentido cotidiano. Estamos hablando de una estatura imponente comparable a la de un jugador de baloncesto profesional, perfecta para dar vida a un monstruo cinematográfico. Su altura no era solo un dato curioso y divertido. Fue absolutamente crucial para hacer que el depredador se sintiera tan aterrador y de otro mundo como lo fue.
Cuando los realizadores decidieron desechar el diseño original de la criatura y adoptar una dirección físicamente más imponente, necesitaban a alguien que pudiera llenar el nuevo traje más grande con presencia real. Kevin Peter Hall no solo era alto. Se movía con una gracia deliberada que hacía que el depredador pareciera un cazador experto en lugar de un bruto torpe. Aportó elegancia y amenaza a cada paso, a cada inclinación de la cabeza y a cada giro lento. Esa combinación de tamaño y control hizo que el depredador fuera creíble como una criatura que podría superar incluso a Arnold Schwarzenegger en una pelea. Lo que lo hace aún más impresionante es que Hall tuvo que actuar bajo capas de prótesis, látex y partes animatrónicas. Estaba prácticamente sellado dentro de un traje de monstruo, a menudo en las condiciones extremas de la jungla, pero nunca lo notarías viendo la película. Su fisicalidad le dio al depredador su alma. También era conocido por ser increíblemente amable y profesional en el set, lo que hizo que su transformación en un extraterrestre tan mortal fuera aún más fascinante. Él era más que un simple tipo disfrazado. Era la razón por la que el depredador parecía y se sentía real. Su imponente figura de 2,18 metros y su silenciosa intensidad convirtieron a un villano de ciencia ficción en una leyenda cinematográfica, y sin él, la película simplemente no habría sido la misma. Número 10. El apretón de manos se convirtió en un meme décadas después. Sorprendentemente, uno de los momentos más inesperadamente legendarios de Depredador no es una escena de asesinato ni la revelación del extraterrestre. Es un apretón de manos. Al principio de la película, cuando el personaje de Arnold Schwarzenegger, Dutch, se encuentra con el personaje de Carl Weathers, Dillon, los dos hombres se dan la mano en un saludo tan exagerado e intenso que se ha convertido en oro puro de Internet. Sus bíceps se abultan, las venas resaltan y la cámara se acerca mientras sus brazos se unen en lo que solo puede describirse como el apretón de manos más machista de la historia del cine. En ese momento, la escena pretendía mostrar respeto mutuo y poder entre los dos personajes, ambos ex soldados ahora en lados opuestos de una operación gubernamental. Sin embargo, fue filmado con tal dramatismo, con tomas en ángulo enfatizando los músculos y con tal intensidad impulsada por la testosterona que casi parecía una demostración de fuerza. Ninguno de los dos quería ser superado por el otro, y se puede ver esa competencia física en la forma en que sus músculos prácticamente luchan entre sí durante el apretón de manos. Décadas más tarde, el momento explotó en la cultura de los memes. La imagen de Dutch y Dillon tomados del brazo se convirtió en un modelo para los chistes de Internet, a menudo utilizada para mostrar a dos personas o grupos improbables encontrando un punto en común. El formato del meme típicamente muestra los dos brazos musculosos etiquetados con conceptos opuestos. Y en el medio, donde se encuentran las manos, aparece aquello en lo que ambos están de acuerdo. El meme ha sido reinterpretado miles de veces en plataformas como Twitter, TikTok y Reddit, pero siempre lleva esa misma energía exagerada que lo hizo tan icónico en primer lugar. Lo que comenzó como una escena seria entre dos personajes se convirtió en uno de los momentos más reconocibles y parodiados de toda la película. Es un ejemplo perfecto de cómo una sola toma, cuando se hace bien o quizás un poco exagerada, puede vivir para siempre en la cultura pop y trascender generaciones enteras. Número 9. Los clics del depredador fueron creados por Peter Cullen. Puede que esto sea inesperado, pero Peter Cullen prestó su voz a los espeluznantes chasquidos y sonidos guturales que hace el depredador. Si ese nombre te suena familiar, es porque es la legendaria voz detrás de Optimus Prime de la franquicia Transformers. Sí, el mismo actor de voz que dio vida al noble líder de los Autobots también creó los inquietantes chasquidos de una de las criaturas más aterradoras de la historia de la ciencia ficción. Cuando los realizadores estaban finalizando el diseño de sonido para el depredador, sabían que la criatura necesitaba una voz única. No hablaba ningún idioma humano, por lo que tuvo que comunicar su presencia con algo que pareciera inteligente, pero completamente no humano.
trajeron a Peter Cullen, quien tenía años de experiencia dando vida a personajes mediante el sonido. Sin embargo, hubo un problema inicial. Los ejecutivos del estudio no querían mostrarle a Cullen cómo lucía la criatura, lo que frustró enormemente al actor. Cullen insistió en ver el diseño del monstruo porque sabía que necesitaba algo visual como inspiración para crear un sonido auténtico y único. Una vez que vio al depredador, se le ocurrieron los ruidos de chasquido imaginando una mezcla de vocalizaciones de cangrejo y reptil, creando un ritmo extraño e inquietante que parecía al mismo tiempo ajeno y vivo. Cullen ha dicho en entrevistas que se inspiró en los sonidos de los animales, particularmente en los sonidos que hacía un cangrejo agonizante que escuchó una vez mientras buceaba. También incorporó elementos guturales que venían no de su garganta, sino del movimiento de su úvula contra el paladar, creando ese característico clic, clic, clic que se ha vuelto sinónimo de la franquicia. El resultado fue simple pero increíblemente efectivo. Esos clics se volvieron icónicos al instante y añadieron un nivel de tensión completamente nuevo a cada escena en la que aparecía el depredador, convirtiéndose en una de las firmas sonoras más reconocibles del cine de ciencia ficción. Número 8. Arnold perdió más de 9 kilos durante el rodaje. Esto no fue parte de una transformación planificada para el rol. Fue el resultado directo de las brutales condiciones de la selva mexicana. Una dieta extremadamente estricta y un programa físico intenso que llevó incluso a alguien tan imponente como Schwarzenegger hasta su límite absoluto. En ese momento, Arnold estaba en la cima de su forma física. Acababa de terminar otros papeles cargados de acción y era conocido mundialmente por su físico descomunal, pero Depredador era una bestia completamente diferente. El rodaje se llevó a cabo en terreno accidentado cerca de Puerto Vallarta, donde el entorno era hostil e impredecible. Los días eran interminables, las noches gélidas, y el elenco a menudo tenía que actuar empapado, cubierto de barro espeso y en espacios reducidos bajo una presión constante. Para complicar las cosas aún más, Arnold también se estaba preparando para su próxima boda con Maria Shriver. Siguió una dieta extremadamente restrictiva durante todo el rodaje para asegurarse de lucir impecable en el altar. Eso significaba 0 alcohol, comidas muy controladas y una rutina de ejercicios constante, incluso en medio de la jungla. Si a eso le sumas la sudoración continua, el esfuerzo físico agotador y el ambiente de alto estrés del rodaje, los kilos comenzaron a desaparecer rápidamente. Durante la producción, Arnold perdió más de 9 kilos, algo especialmente notable si se comparan las escenas iniciales y finales de la película. A pesar de la pérdida de peso, su rendimiento nunca se vio comprometido. Si acaso, contribuyó al crudo realismo de su personaje. Dutch luce como un hombre que está siendo llevado hasta su punto de quiebre físico y mental, y eso no fue del todo actuación. La jungla afectó a todos, incluso al mismísimo Terminator. Número 7. Sonny Landham necesitaba un guardaespaldas, pero no para protegerlo a él. Sonny Landham, el actor que interpretó a Billy, el rastreador silencioso y misterioso del equipo, era tranquilo en pantalla, pero todo lo contrario fuera de ella. Su reputación de ser impredecible, volátil y propenso a estallidos violentos era tan notoria que el estudio tomó una decisión completamente inusual: contratar a un guardaespaldas exclusivamente para vigilarlo durante todo el rodaje. Pero aquí está el giro que hace esta historia tan extraña. El guardaespaldas no estaba allí para proteger a Landham de la jungla, de fanáticos entusiastas o de cualquier amenaza externa. Fue contratado específicamente para proteger al resto del elenco y al equipo de producción de Sonny Landham. La compañía de seguros que respaldaba la película insistió en ello. Habían escuchado historias sobre su comportamiento explosivo en otros sets de filmación y estaban genuinamente preocupados de que su temperamento o acciones impulsivas pudieran derivar en problemas legales o incidentes de seguridad graves. El trabajo del guardaespaldas era literalmente seguir a Landham en todo momento y garantizar que las situaciones no escalaran.
Tenía que estar presente para intervenir si mostraba señales de perder el control, evitando así conflictos con otros actores o miembros del equipo. Landon tenía antecedentes de peleas, arrestos y una reputación consolidada de ser extremadamente difícil de manejar, lo que lo convertía en una persona de alto riesgo según los estándares de la aseguradora. Es el tipo de historia de Hollywood que suena como leyenda urbana, pero realmente sucedió. Cuando un actor necesita un guardaespaldas no para su protección, sino para mantener a todos a salvo de él, sabes que estás lidiando con una producción que fue tan intensa detrás de cámara como frente a ella. Número 6. La sangre del depredador estaba hecha de líquido de barra luminosa. La sangre verde brillante del depredador surgió de una solución creativa y de baja tecnología. Durante la producción, los realizadores querían que el depredador sangrara de una manera que pareciera completamente extraña y de otro mundo. Necesitaban algo que resaltara en cámara y que no pareciera la típica sustancia viscosa, roja u oscura que habíamos visto en otras películas de terror o ciencia ficción. Después de algunos experimentos, llegaron a una solución brillante en el sentido literal, líquido de barras luminosas. Así es, las mismas que los niños agitan en Halloween o en conciertos para crear ese resplandor característico en la oscuridad. El equipo de efectos especiales abrió docenas de barras luminosas y vació su líquido fosforescente en pequeños recipientes. Para darle más cuerpo, viscosidad y adherencia, lo mezclaron con gel lubricante Cavi, que a menudo se usa en películas para crear efectos húmedos y viscosos realistas. El resultado fue perfecto. La mezcla brillante no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes en el cine. Cuando salpicaba las hojas de la jungla o goteaba sobre la corteza de los árboles, daba la impresión de que esta criatura realmente no era de este mundo. Además, funcionaba maravillosamente en condiciones de poca luz, lo que fue esencial para el escenario de jungla oscura de la película. Ese extraño resplandor verde neón le dijo a la audiencia que el depredador estaba cerca, herido pero aún peligroso, añadiendo un nivel de tensión completamente nuevo a cada escena donde apareció. Número 5. Shane Black fue elegido solo para arreglar el guión. ¿Creerías que Shane Black no fue elegido para participar en Depredador por sus habilidades actorales? Lo incorporaron a la película por una razón completamente diferente: arreglar el guión en secreto. En ese momento, Shane Black era un guionista en ascenso en Hollywood. Acababa de escribir Arma Letal, que estaba a punto de convertirse en un éxito masivo, y su diálogo agudo e ingenioso había llamado la atención de los productores. Cuando Depredador se estaba preparando para filmar, el guión era sólido en concepto, pero aún necesitaba pulirse. En lugar de contratar a un guionista a tiempo completo para que estuviera en el set, el estudio ideó una solución inteligente. Eligieron a Shane Black para un pequeño papel como Hawkins, el respetado chico de comunicaciones del escuadrón, para que pudiera estar en el set en todo momento sin llamar la atención. De esta manera podía hacer reescrituras no oficiales y mejorar el diálogo cuando fuera necesario, especialmente para las escenas entre los soldados. Añadió pequeños toques de humor y personalidad que ayudaron a definir la camaradería machista del grupo, incluidos los ahora infames chistes sucios que su personaje cuenta en la película. Estos chistes eran propios del estilo único de Black y otorgaban a la película, por lo demás intensa, una ligereza inesperada que equilibraba perfectamente la tensión constante. Número 4. Originalmente se llamaba Hunter. Antes de llamarse Depredador, la película tenía un título mucho más simple y menos emocionante: Hunter, Cazador. Ese era el nombre que llevaba el guión original, escrito en 1984 por los hermanos Jim y John Thomas. El guión era un concepto tosco pero intrigante sobre un extraterrestre que visitaba la Tierra para acechar y asesinar a la presa más peligrosa que pudiera encontrar: los humanos. La idea era fresca, especialmente después de otros éxitos de acción de ciencia ficción de la época, pero el nombre Hunter no lograba capturar la intensa energía cruda que la película finalmente entregó. El estudio sabía que necesitaba un título más impactante,
algo que llamara la atención y diera al público una mejor idea del peligro que acecha en la jungla. Fue entonces cuando el nombre Predator, depredador, apareció en escena. Fue más agresivo, más intenso y cambió el enfoque de una simple cacería a algo más salvaje y amenazante. Un depredador no solo caza, acecha, estudia y ataca con un propósito letal. Número 3. La jungla estaba helada. ¿Te acuerdas de la jungla donde se filmó Depredador? Bueno, ese lugar estaba helado por las noches. Esto fue especialmente difícil para Kevin Peter Hall, el actor que interpretaba al depredador. Con su estatura tenía que usar un enorme traje de criatura hecho de espuma, látex y componentes animatrónicos. El traje no tenía ventilación adecuada y atrapaba la humedad, lo que lo hacía pesado, sofocante e incómodo de usar durante horas. Por la noche, cuando la temperatura bajaba drásticamente, Hall quedaba completamente empapado en sudor y congelado dentro de un disfraz diseñado para hacerlo parecer como si viniera de un planeta alienígena. Arnold Schwarzenegger también sufrió enormemente, especialmente durante las escenas donde su personaje está cubierto de barro para ocultar su firma térmica del depredador. El barro era falso, hecho de una mezcla de cerámica, arcilla y otros materiales fríos, y Arnold pasaba horas tumbado en él durante las sesiones nocturnas de filmación. Más tarde confesó que su temperatura corporal bajó peligrosamente y tuvieron que calentarlo con lámparas de calor y mantas térmicas entre tomas para evitar la hipotermia. Número 2. El diseño original de Depredador era terrible. El diseño original de Depredador fue tan malo que casi arruinó la película. La criatura inicialmente parecía un insecto alto con cuello largo, patas dobladas y una cabeza absurda, muy lejos del alienígena icónico que hoy conocemos. El traje, hecho de goma espuma roja para facilitar los efectos de invisibilidad, resultaba ridículo y nada intimidante. Sus movimientos tampoco funcionaban, y Jean-Claude Van Damme, dentro del disfraz, solo hacía que se viera más cómico. El equipo se reía. Schwarzenegger lo describió como un lagarto con cabeza de pato, y otros lo compararon con un pollo de goma rojo gigante. La producción se detuvo y Stan Winston, inspirado por un boceto de James Cameron, creó el diseño definitivo, más alto, pesado e imponente, con la presencia de un verdadero cazador. Sin este rediseño, Depredador habría quedado como una película olvidable, pero terminó siendo un clásico del cine de acción y ciencia ficción. Número 1. Jean-Claude Van Damme fue originalmente elegido para interpretar al Depredador. Antes de ser famoso por sus artes marciales, trabajó dentro de un pesado traje rojo de goma en la jungla mexicana. Los productores querían que el alienígena se moviera como un guerrero ágil, por lo que contrataron a Van Damme por sus acrobacias, no por su actuación. Pero el traje, incómodo, caliente y con poca visibilidad, resultó un desastre, y su estatura de 1,75 lo hacía lucir ridículo, más como una langosta gigante que un cazador espacial. Van Damme se quejó del calor, del diseño y de que no se vería su rostro. Algunas versiones dicen que fue despedido. Él asegura que se negó a hacer escenas peligrosas y que incluso se lesionó. El director John McTiernan afirmó que nunca rodaron nada útil con él. Finalmente, el diseño se descartó. Van Damme quedó fuera y Kevin Peter Hall, de 2,18 metros, tomó el papel junto al nuevo diseño de Stan Winston. De lo contrario, el depredador quizá habría terminado haciendo patadas voladoras. ¿Cuántos de estos datos conocías? Cuéntanos en los comentarios, y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para descubrir más curiosidades sobre tus películas favoritas.